Gracias por esperar, Natalia Gambaro. Bueno, ¿cómo están viendo? ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con toda esta crisis? 3 días más de paro docente. No sé quién quiere empezar. Adrián. A ver, en principio, perdón por la fonía. Sí. No, a mí lo que nos da la sensación es que la provincia, el gobernador Scioli ha demorado mucho en poder reestructurar a la provincia de Buenos Aires en términos tributarios, básicamente. Digo, sin ir más lejos, el año pasado votamos justamente para mediados de año, votamos una reestructuración del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, que trajo mucha discusión, manifestaciones en la puerta de la legislatura con un nivel de violencia inusitado por parte de la mesa de enlace, y una vez votado, que había sido esto a pedido del gobernador, sí, el gobernador empieza a achicar con la reglamentación una cantidad de ítems que hacen que ese aumento que se había dado se haga casi insignificante, y hoy nos encontramos nuevamente con esta dificultad. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene que afrontar una reestructuración tributaria que haga que se pueda poner mayor nivel de presión tributaria sobre quien tiene capacidad contributiva. Ahora, Adrián, te digo que, por ejemplo, hoy en la provincia de Buenos Aires se paga más impuesto inmobiliario y más patente automotor de lo que se paga, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. No, es decir, hay más presión impositiva, sobre todo a los sectores de altos ingresos. En la provincia hay impuesto a la herencia, por ejemplo, que no hay en la ciudad de Buenos Aires. El impuesto inmobiliario tiene dos facetas. Una es el inmobiliario rural y otra el urbano, estoy hablando del urbano. Countries y demás pagan hoy muchísimo más que una casa del mismo valor de la ciudad de Buenos Aires. Es el inmobiliario rural, que tiene, aparte de la propiedad de la tierra, tiene un valor productivo que es altamente rentable en la Argentina. Porque digo, más allá de lo que comentaban en el panel anterior, de la especulación financiera que efectivamente están haciendo, por ejemplo, los grupos sojeros, no queriendo vender la soja, la verdad es que no hay precedentes en décadas en la Argentina del nivel de ganancia que tienen esos grupos con respecto a su capacidad productiva. Es impresionante la capacidad de ganancia que hay, sí, y tienen la soja puesta en los hilos bolsa que uno recorre, no la quieren vender, básicamente, entre otras cosas, porque son parte de la operación de este mercado paralelo e ilegal del dólar, que quieren sacarle mayor nivel de rentabilidad cuando es un mercado pero por eso es lo que yo cuento siempre, por eso Argentina no puede ser Venezuela, porque Venezuela puede tener un dólar 4 veces más alto que el dólar oficial y todos los dólares lo ingresa al país PDVSA, que es la empresa estatal de petróleo venezolana. En la Argentina lo trae el sector privado, es así. Y no es que son grupos que quieren voltear al gobierno. Con Venezuela, digo. No, acá hay una cuestión concreta. Es que no tienen incentivo para traerlo. Y sí, están especulando. Hay una especulación financiera que me parece, digo, que deberíamos, quienes estamos apostando al desarrollo productivo de la Argentina con igualdad, con equidad y en democracia, debería ser condenable. No que nosotros tenemos que modificar la política cambiaria para que los sectores especuladores no nos extorsionen más al conjunto de los argentinos. Con el corazón, como hizo Pugliese. No, pero no hablando con el corazón. Hay que hablar concretamente de la especulación financiera para poder decir, a ver, no vamos a ser rehenes el conjunto de los argentinos y argentinas de un grupo que es uno de los mayores, los que más se han favorecido en estos 10 años de gobierno. ¿Y qué hacemos para que traigan los dólares? Hay que agarrar y hay que seguir poniendo controles, cada vez más Estado y no cada vez menos Estado. Nosotros no queremos un Estado, los argentinos no queremos un Estado rehén de las corporaciones que agarran y nos ponen contra la pared en función de sus intereses. No, queremos un Estado presente que regule la economía y que sea capaz también, como se está haciendo, de regular el mercado, por ejemplo, de los dólares, que lo que ha quedado en el mercado paralelo, en este mercado ilegal, es un porcentaje muy chico. No, pero ¿qué hace para que te traigan los dólares, los 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 millones de dólares de la soja? Me imagino que van a vender. Sí. Me imagino que van a vender. No creo que vayan a hacer toda una producción. La producción de van a vender todo lo que tienen que pagar salarios, impuestos, insumos, todo eso van a vender. Y el excedente lo van a mantener. Van a especular con eso. Salarios, insumos. Sí, pero van a especular por una cuestión económica básica. No en dólares. Una cuestión económica básica, porque la economía está funcionando con algunos desajustes. Porque ¿sabés por qué van a especular? Porque ese listado que vos estás planteando ahí, que son los grandes deudores a la AFIP, entre otras cosas, especulan no porque por una cuestión básica, especulan porque no ponen sus intereses en función del crecimiento de la Argentina. Especulaban con Kirchner, especulaban con Menem, especulaban
Con Alfonsín especulan, no especulaban se remataban los campos. Con el menemismo se remataban los campos. Las cerealeras también especulaban. Pero se remataban los campos porque había producción. Sí, pero las cerealeras con Menem también le fue bárbaro. Natalia Gambaro. Bueno, la crisis de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que más allá de reclamarle una reestructuración tributaria a la provincia de Buenos Aires, que algunas reformas trascendentes hizo, no solamente en el gobierno de Scioli, sino en el anterior, la gran revolución tributaria que hay que hacer es la relación con el gobierno nacional. Una de las cosas que hay que mencionar es que en la reforma que se votó a mediados del año pasado, que nuestro bloque de narvaísta no acompañó, olvidamos mencionar que ahí con la revaluación se elevaba bienes personales. Y entonces la gran preocupación de los productores no era tanto la revaluación para los impuestos provinciales, sino los nacionales. Y entonces, ¿qué ocurre? Otra vez, la provincia de Buenos Aires pierde recursos en manos de la nación. El gran porcentaje y la gran discusión respecto a liquidar y las retenciones otra vez son impuestos nacionales. La mayoría de las especulaciones de los productores y de los industriales también, porque los industriales también reclaman un dólar más competitivo, tiene que ver con los impuestos nacionales y no los impuestos provinciales. Recién Luciana decía que no es suficiente con derogar el fondo de conurbano. Por supuesto que no es suficiente. Ahora es una señal que la provincia va a ser un poco más previsible porque la discusión, ella sabe mucho de economía, yo no tanto, pero sí le puedo decir que la discusión por la coparticipación lleva trabada más de 20 años. Entonces, lo real es, hay que tomar dos medidas. Primero, derogar el fondo del conurbano y discutir entonces la presión tributaria que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, que es la más alta de todas las provincias, no solo por sus impuestos provinciales, las tasas municipales, que hay otra de las cosas que decir, hay municipios que han duplicado las tasas municipales más los impuestos nacionales. Entonces, la provincia de Buenos Aires hoy está sometida a una tributación tan alta que hoy prácticamente no hay posibilidades ni de planificar y en el peor de los casos alcanzar los números de Les hago una pregunta. ¿El gobernador de la provincia está en el espacio de Cristina? ¿Va a jugar con Cristina como ha dejado trascender este fin de semana? Porque también hay sospecha de que Scioli arma por otro lado con De Narváez. Digamos, bueno, ustedes del Nuevo Encuentro con el partido de Martín Sabater han sido tradicionales adversarios al sciolismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Se está metiendo también acá la puja política, la pelea política en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay es una discusión muy fuerte en cuanto a modelos de gestión. Sí. Y por eso decía, vos fijate que es desde el mismo sector de Narváez están planteando una cantidad de cuestiones de lo que ha hecho bien el gobernador y de lo que ha hecho mal el gobierno nacional. Lo que nosotros estamos viendo, la discusión que tenemos con el gobernador, más allá de los posicionamientos electorales, sino en términos concretos de la realidad cotidiana de los bonaerenses, es que que no puede ser que tanto la oposición nacional como el gobernador quiera explicar siempre los problemas poniendo el problema en otro lugar. De hecho, es gobernador Daniel Scioli y tiene herramientas para ir tomando en su propia gestión. Después podrá discutir y tratará de consensuar con el resto de los gobernadores el tema de la coparticipación en función de los criterios que se puedan acordar en ese ámbito. Porque recordemos que no es una decisión presidencial, es un consenso del conjunto de los gobernadores de la Argentina. La coparticipación. Entonces, es una dificultad importante que no tiene que ver con ningún tipo de tensión política, sino con un acuerdo. Entonces, digo, el gobernador no puede decir que cuando hay una poblada en Junín es por culpa de los agitadores. No puede decir el gobernador que cuando no tiene plata para pagar los salarios de los estatales es culpa del gobierno nacional. Siempre la culpa es de otro. Hace 5 años que gobierna la provincia de Buenos Aires. Alguna cosa tendría que haber podido hacer como para poder ir enfrentando asimetrías que se dan en el presupuesto. Digo, por ejemplo, Entre Ríos, en estos 10 años... en estos años de gestión del gobernador Uribarri, dio vuelta la ecuación entre ingresos brutos y los impuestos, el resto de los impuestos. Ingresos brutos va atado al aumento de la inflación y de la economía, ¿no? Estoy sin tiempo. Les agradezco a los dos. Gracias, Natalia. Gracias a Adrián por haber venido. Diego Genú, 30 segundos. Una denuncia hoy muy sonada de un sector del kirchnerismo contra de Narváez y otros dirigentes políticos no kirchneristas que dicen que ya están haciendo campaña electoral. Sí, el PJ a través de Jorge Landó, que es el apoderado del